sabe adorar al Señor aún en medio de la prueba. Oh, te adoramos. Oh, ven Espíritu Santo de Dios. Visita cada hogar que te exalta en esta hora y que invoca tu nombre. Espíritu Santo, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la unción que cambia todo. Oh, Espíritu Santo, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la unción que cambia todo. Oh, rompe los cielos, 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 rompe los cielos. Lléname, lléname, Espíritu Santo, y lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor. Señor, invade mi ser, porque de ti tengo sed. No quiero ser como ayer, dame un nuevo mover de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, invade mi ser, porque de ti tengo sed. No quiero ser como ayer, dame un nuevo mover de tu Espíritu Santo. Oh, rompe los cielos, 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 rompe los cielos. Espíritu Santo, y lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Espíritu Santo, y lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos. Lléname, Espíritu Santo, y lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Rompe los cielos, 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 rompe los cielos. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tuya es toda la alabanza, tuya es toda la adoración. A ti que reinas desde la eternidad y hasta la eternidad, sea para siempre. Aleluya al Cordero de Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente llegar hasta sus hogares a través de estos medios virtuales. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro Liderazgo con propósito basado en Nehemías y vamos a estar estudiando en el libro de Nehemías el capítulo 5. Antes los invito a que tengamos una palabra de oración.
Te damos gracias, oh Dios, en esta noche. Bendecimos tu santo y bendito nombre por tu grandeza y por tu misericordia para con nosotros. Gracias por el día de hoy que nos has regalado, Señor mío, y por todas las bendiciones que hemos podido disfrutar de este día, Señor. Padre, te bendecimos y te glorificamos por permitirnos llegar hasta sus hogares, oh Dios, a través de estos medios, para compartir tu palabra, Señor, para llevar este estudio bíblico a los hogares y que sea de bendición para todos nosotros, Señor, en esta noche. Padre, danos la sabiduría, danos el entendimiento, las palabras que debemos utilizar para llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y que este estudio de tu palabra en esta noche nos fortalezca, nos ayude a crecer como hijos tuyos, nos ayude a ser mejores cristianos cada día, Señor. Bendice a cada uno en particular, bendice cada familia, bendice a todos los miembros de tu iglesia Templo Santo, bendice a los pastores y bendícenos a todos en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. En esta noche vamos a estudiar el capítulo número 7, ¿cómo resuelve un líder sus conflictos? Cuando el enemigo ataca a un líder destacado en una iglesia, siempre utiliza la burla, el desaliento y otros peligros más para tratar de derrumbar o de hacer que este líder pierda la fe y la confianza en Dios. Cuando esa táctica no le funciona, entonces el enemigo ataca con conflictos internos. Las divisiones y la son el arma que usan las personas para luchar entre sí. El sabotaje interno es uno de los peores problemas que debe enfrentar un líder. Es una especie de traición y a Satanás le encanta dividir para él poder vencer. La mayoría de los conflictos se inician por asuntos financieros. Las estadísticas nos muestran que un gran porcentaje de los divorcios se dan por problemas económicos entre los cónyuges. Los problemas internos destruyen más familias y más iglesias que cualquier presión que viene de fuera. Satanás vive dedicado a destruir familias, a destruir ministerios y a destruir líderes usando esta estrategia de causar divisiones. En Mateo capítulo 12, versículo 25, nos dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. El enemigo siempre va a utilizar la división para acabar con la armonía de los hogares, para acabar con la armonía de las familias, de la iglesia, de una nación. Los conflictos no resueltos detienen la obra de Dios en nuestra vida. Un conflicto no resuelto detiene la obra de Dios en los matrimonios, en el liderazgo de las personas y en la iglesia. Es por eso que como hijos de Dios debemos aprender a resolver los conflictos que a diario enfrentamos. En el capítulo 5 de Nehemías encontramos una serie de situaciones que tuvo que afrontar Nehemías, y allí mismo vemos cómo él las enfrentó y cómo logró resolver los problemas que se le estaban presentando en ese momento. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a ver las causas que originaron el conflicto. Vamos a leer en Nehemías capítulo 5 el versículo 1. Dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas son muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras viñas y sobre nuestras tierras. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos,
Nuestros hijos son como sus hijos, y es aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas en servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya lo están, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas ya son de otros. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. En estos versículos que acabamos de leer, vemos la causa principal del conflicto. Dice en el versículo 1 que hubo un gran clamor del pueblo. ¿Qué era lo que ellos pedían? Ellos le decían a Nehemías que no tenían comida, que estaban pasando hambre, que eran muchas bocas por alimentar y la comida escaseaba. Ahí encontramos que dice en el versículo 2, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Esta era una de las causas que originó la protesta. No tenían que comer. El pueblo estaba concentrado en la construcción de la muralla, de los muros, y había dejado de lado sus actividades agrícolas. Habían dejado de cultivar sus tierras y de cultivar sus sementeras. Por esta razón había escaseado la comida, y al ser las familias tan numerosas, no tenían cómo solventar la situación de la comida para todas las personas de las casas. Además de eso, debían vivir con unos precios altos debido a la escasez de los productos. En esta parte podemos hacernos un interrogante. El pueblo de Dios, Israel, estaba en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Podemos decir que estaban trabajando en la obra de Dios. La pregunta es ¿por qué estaban pasando hambre? Si estaban trabajando en la obra de Dios, ¿por qué estaban pasando hambre? A veces nosotros pensamos que hacer la obra de Dios nos exime de todos los problemas que pueden llegarnos. Y eso es falso. El hecho de ejercer un ministerio, de ejercer liderazgo dentro de una iglesia, no va a evitar que nos enfermemos. Llegará el momento en que nos vamos a enfermar. Tampoco evitará que tengamos problemas económicos. Quizás a más de un líder le ha tocado vivir problemas económicos serios. Tal vez no sepamos por qué puede suceder esto. De lo que sí estamos seguros es que el propósito de Dios para nosotros siempre será para bien. Si nosotros leemos en Romanos 8:28, vamos a ir a Romanos 8:28. Leemos lo siguiente: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Incluso las cosas que a nuestro parecer no son las mejores. Cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos en problemas económicos, cuando nos enfermamos, la palabra de Dios dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, en esta parte podemos decir que aunque el pueblo de Israel, los ciudadanos de Jerusalén estaban concentrados en reconstruir la muralla, no estaban exentos de los otros problemas. En capítulos anteriores vimos cómo el pueblo había sido objeto de ataques desde fuera, de otras personas, de otras ciudades, de otra gente, y cómo lo habían solucionado. Pero ahora ellos se están enfrentando a un problema interno, una lucha entre ciudadanos, entre hermanos, entre vecinos. Ahora, había otra situación bastante delicada. Allí mismo, en los versículos que leímos, en el versículo 3 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas. Habían hipotecado todo, habían empeñado sus tierras, habían empeñado sus casas y habían empeñado sus viñas
con una sola razón, para poder comprar comida. A estas alturas nosotros podíamos visualizar la situación como una especie de esclavitud económica que estaba viviendo el pueblo. Ahora, era claro que el pueblo estaba dividido en dos grupos. Estaba el grupo de los ricos, de los nobles, y estaba la gente del pueblo, los pobres, los que no tenían nada. Entonces parece ser que los ricos estaban tomando en empeño, estaban tomando hipoteca de los pobres solamente para darles comida. Aparte de esta situación, también tenían otro problema, que les tocaba pagar impuestos, y estos impuestos eran altos, eran elevados. Continuamos leyendo ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice: y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya lo están, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras ya no son nuestras. Entonces mira la situación. Están pasando hambre, tienen sus tierras hipotecadas y tienen que pagar impuestos al rey. Entonces era una carga demasiado grande. Los impuestos elevados que debían pagar habían recurrido a préstamos a unos intereses impagables. Estaban tan endeudados que habían vendido incluso a algunos miembros de su familia. Dice: si nuestros hijos son como sus hijos, es aquí que nosotros hemos dado nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Parece ser que las personas que prestaban el dinero, ante la posibilidad de que la pagaran, tomaban en garantía a los jóvenes y a las doncellas, a las señoritas, para que fuesen sus servidores, para ponerlas a trabajar en el servicio doméstico. Esta partecita de estos préstamos a altos intereses y que tomaban a los hijos como garantía si no pagaba la deuda, me hace pensar en algo muy parecido que sucede hoy en día. Hay personas que prestan dinero a altos intereses. Un préstamo a un prestamista que da dinero en la modalidad de gota a gota o paga diario, hay momentos en que las deudas se vuelven impagables y ellos toman cualquier prenda de la casa con tal de darse el pago de la plata que prestaron. Se llevan el televisor, se llevan la nevera, se llevan cualquier otra cosa de valor de la casa. Entonces mire que las cosas que suceden hoy en día, tal vez al pueblo de Israel estaba pasando lo mismo. Quienes tomaban un préstamo no podían pagarlo, daban a sus hijos en garantía por el crédito. Esta conducta era condenada en la Biblia. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 22, versículo 25, nos dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Ya Moisés había dejado claro, escrito en la palabra de Dios, cómo era el manejo de cuando había que prestar dinero. Dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, a un consiervo tuyo, a un conciudadano tuyo, no te vas a portar como usurero, no le vas a cobrar intereses de usura. Es más, no le vas a cobrar intereses. Tenías que prestarle dinero y él devolverte el dinero que te prestó. Pero estas personas se habían olvidado de la ley de Dios y estaban haciendo préstamos a altos intereses. ¿Por qué lo hacían? En primer parte por egoísmo y luego por amor al dinero. Es que el egoísmo y el amor al dinero había roto la armonía en el pueblo.
el pueblo en medio de la construcción de las murallas estaba enfrentando un conflicto entre dos grupos. Un grupo que lo tenía todo y un grupo que no tenía nada. Un grupo que, a pesar de tener mucho, quería más, y otro grupo que cada día tenía menos y menos y menos. Ahora, cuando una persona ama al dinero, es fácil de que termine en egoísmos y en otras prácticas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. En Santiago 4.1, Santiago capítulo 4, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces mire que las guerras, los pleitos, los conflictos, las divisiones surgen de dentro del corazón de la persona, de dentro del corazón del hombre. El apóstol Pablo también le escribió a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, algo respecto al amor al dinero. Dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo, que el tener dinero no es malo. Si una persona, Dios lo bendice y le da posesiones, le da riqueza, le da bienes, hasta allí no ha pasado nada. Pero si él pone su corazón en el dinero y no en Dios, ahí está el problema. Cuando la persona cambia su corazón, lo cambia del Dios verdadero a ponerlo en el dinero. Entonces, cuando hay un conflicto, siempre se va a presentar por el egoísmo o por el amor que uno tiene, no solo tanto al dinero. De pronto uno ama sus propios conceptos, ama su propia educación, se ama a sí mismo tanto que desprecia o no tiene en cuenta la opinión de los demás. Cuando hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, entonces tenemos un problema que de no ser resuelto va a terminar en divisiones. Bien, hermanos, hasta aquí podemos resumir lo que hemos visto de la siguiente manera. Hay un grupo de personas que están protestando. Vamos a decir, están haciendo una huelga, están haciendo un meeting. ¿Por qué lo están haciendo? Las causas del meeting es que están pasando hambre, han empeñado sus tierras para comprar comida, han dado a sus hijos en servidumbre y además de eso les toca pagar unos impuestos altísimos. Ese era el motivo de la querella. Ahora, vamos a ver cómo Nehemías resolvió este asunto. Vamos a ver cómo Nehemías resuelve este conflicto que ya estaba formado en la ciudad de Jerusalén en medio de la construcción de las murallas. Nehemías sabía que tenía un problema serio en sus manos y que debía actuar con prontitud. Ahora bien, Nehemías da una serie de pasos en la resolución del conflicto que son los mismos pasos que nosotros como líderes debemos dar cuando nos enfrentamos a cualquier conflicto dentro del grupo que estamos manejando. Lo primero que hizo Nehemías lo encontramos en el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 y nos dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó la protesta, dice la palabra que se enojó, pero se enojó en gran manera, se enojó muchísimo, estaba enojadísimo al escuchar todo lo que estaba pasando. El papel de un líder es el de proteger la armonía del grupo. Nehemías no pasó por alto ninguna de las querellas que escuchó del pueblo cuando el pueblo llegó con la protesta. Él se tomó muy en serio cada una de las querellas que el pueblo en ese momento hizo.
Ahora, a veces hace bien que una persona se enoje, que un líder se enoje. Es más, hay ocasiones en que enojarse es lo correcto o es lo que más conviene en ese momento. En el caso de Nehemías, dice que estaba enojadísimo. Ahora, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26, nos dice, Efesios capítulo 4, versículo 26, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. El que una persona se enoje no quiere decir que con el enojo haya pecado. La Biblia dice que uno puede airarse, pero en medio de la ira uno debe controlar para no caer en el pecado, para no llegar a ofender. Ahora, en el caso de Nehemías, él estaba irado con una ira y esa ira era una ira correcta. Hay dos tipos de ira, una ira correcta y una ira que es incorrecta. El líder debe conocer exactamente la diferencia entre la una y la otra. Es más, podríamos decir que una ira correcta es más una indignación justificada. Nehemías estaba indignado por lo que acababa de oír. Su indignación no era algo personal contra ninguno de los ricos ni de los nobles. Tampoco estaba motivado por revanchas. Su enojo, su indignación, estaba enfocada más en el egoísmo y en la explotación de los ricos, y estaba furioso al ver su egoísmo y su codicia. Entonces mire que lo primero que dice la palabra de Dios que hizo Nehemías fue enojarse contra los ricos y contra los nobles que estaban explotando al pueblo. El segundo paso que toma Nehemías está en el versículo 7. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Entonces mire lo que está pasando aquí. Después de Nehemías haberse enojado, dice que él meditó profundamente, meditó muy bien las cosas que estaban pasando. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Dice que antes de actuar con enojo debemos apartar algún tiempo, meditar sobre el asunto del conflicto antes de intervenir. En el caso de Nehemías dice que después de meditarlo bien, después de echarle cabeza al asunto, después de pensar bien las cosas, entonces fue cuando él actuó. Cuando estamos enojados, nuestra primera reacción siempre va a ser equivocada. Cuando nosotros actuamos enojados, siempre nos vamos a equivocar. Pero cuando pensamos las cosas y las tomamos ya, las pensamos, las meditamos bien, las tomamos con cabeza fría, de seguro que vamos a tomar una buena decisión. En el libro de Santiago capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay una diferencia grande entre la ira del hombre y la ira de Dios. Cuando nosotros nos airamos y actuamos inmediatamente, actuamos en venganza. Cuando estamos enojados con la ira de Dios, no actuamos a la carrera, pero nuestra actuación siempre va a ser en justicia.
Entonces, el versículo de Santiago nos dice que todo hombre debe ser pronto para oír, debe estar atento para escuchar a los miembros del grupo, atento para escuchar la voz del pueblo. Dice, y debe ser tardo para hablar, no debe hablar a la ligera, no debe decir cualquier cosa que se le venga a la cabeza en el momento, no, tiene que meditar muy bien lo que va a decir, cómo va a enfrentar la situación. Y dice que también debe ser tardo para irarse. Del enojo a la ira solamente hay un paso, pero la Biblia dice que debe ser tardo para irarse, o sea, aunque esté enojadísimo, no debe llenarse de ira, no debe llenarse de rabia, no debe tomar las cosas a pecho, como decimos nosotros acá en la costa. El tercer paso lo encontramos aquí mismo en el versículo 7, dice, y reprendí. Hay que reprender, hay que confrontar en privado con el que está haciendo las cosas mal. Hay que confrontar en privado a la persona que está ofendiendo. Cuando hay un problema que necesite solución, debemos ir a la fuente, debemos ir directamente a la persona implicada. A veces hay líderes que cuando van a enfrentar una situación no van directamente a la persona afectada, sino que lo llevan y lo consultan con otros miembros. En ese caso, la situación se vuelve como una murmuración y empieza todo el mundo a dar opiniones y se vuelve como que una murmuración entre comillas santa, porque la estamos tratando entre los santos, pero no es más que una murmuración, no es más que un chisme. Entonces, cuando haya que solucionar un problema, hay que ir directamente a la persona afectada. Esto fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17. Palabras textuales de Jesús. Mateo capítulo 18. Dice de la siguiente manera. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese sería el primer paso. Ir donde la persona que ofendió y arreglar el conflicto entre él y yo, los dos solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oye y se arregla la situación, gloria a Dios, se lo solucionó el problema y continúa la armonía del grupo. En el 16 dice, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El segundo paso es, no me oyó personalmente a mí, no quiso hablar conmigo, no me escuchó, entonces yo tomo 2 personas más para que vayan conmigo. Y los 3 hablamos con la persona para que quede constancia. Y el versículo 17 nos dice, si no los oye, dilo a la iglesia. O sea, si fuimos 3 personas y él no quiso escucharnos, no corrigió su conducta, entonces sí lo llevamos al seno de la iglesia, a la comunidad general, para dar conocimiento a toda la iglesia. Y dice, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil o publicano, tenlo como si no fuera parte de la iglesia, parte del grupo o parte del ministerio. Esa es la forma como el Señor Jesús nos enseñó a nosotros que debemos reprender, que debemos tratar a la persona que nos ha ofendido. El cuarto paso que tomó Nehemías fue confrontar al ofensor. Confrontar al ofensor. Los problemas que nos enfrentan tienden a empeorar. Y entre más demoremos en enfrentarlos, más valor y más tiempo y más energías va a necesitar. Para enfrentar o para confrontar a una persona, debemos tener amor para tratar a esa persona. Aún que la ofensa que hayamos recibido de esa persona sea muy grande, debemos tratarlo con amor. El amor nos exige
que enfrentemos en privado al que cometió la ofensa, y el líder debe mostrar amor y valentía. Ahora, nosotros debemos saber, como líder, debemos saber que tal vez no le vamos a agradar a todo el mundo. Quizás va a haber una persona que se va a enojar. Ese no sería el problema nuestro. Nosotros sabemos perfectamente que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Es más, al Señor mismo fue consciente de eso, que Él no le iba a caer bien a todo el mundo, cuando Él dijo que bienaventurado el que en mí no encuentre tropiezo. Ahora, el apóstol Pablo le escribió a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 10, Tito capítulo 3, versículo 10, que dice: al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El que cause divisiones, amonéstalo con amor la primera vez. Si vuelve a reincidir, vuelve y amonéstalo con amor. Y si él sigue reincidiendo, déjalo que haga lo que quiera. Déjalo, deséchalo. Ya no lo tenga más en cuenta. Y termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo: deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. O sea, ya no haga más por él. Cometió la primera falta, con amor amonéstalo. Cometió la segunda falta, con amor amonéstalo. Si sigue cometiendo faltas, déjalo porque él se ha pervertido. No gastes tiempo en él. Déjalo que el Señor haga la obra. Y tú continúa con el resto de gente. Entonces, en el caso de Nehemías, dice que él reprendió a los nobles, los reprendió, los enfrentó y los confrontó. Veamos lo que dice aquí en Nehemías. Les dicen que en el versículo 6 dice: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué una gran asamblea contra ellos. Y les dije: nosotros según nuestras propias posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron y no tuvieron nada que responder. Entonces, cuando Nehemías los confrontó, dice que ellos callaron y no tuvieron nada que responder. El quinto paso que tomó Nehemías, dice: enfrentó en público las divisiones que ya se habían hecho públicas. El versículo que acabamos de leer dice que convocó a una gran asamblea contra ellos. Dice: a esa altura ya todo el pueblo sabía que los ricos estaban haciendo trampa a los pobres y que había que enfrentarlos públicamente. Una ofensa personal se confiesa directamente a Dios. Si es una ofensa privada entre tú y otro, hay que confesarlo en privado entre esa persona y yo. Y si la ofensa abarca a toda la comunidad, hay que hacerla pública. Hay que hacerla pública. El sexto paso que tomó Nehemías fue hacer un refuerzo a lo que ya él estaba haciendo. Mostrar desprendimiento. Mostrarse a Nehemías como ejemplo de cómo debían comportarse los demás. En Nehemías capítulo 5, versículo 14 en adelante, veamos lo que nos dice la palabra. También desde aquel día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros
estaban a mi mesa, y lo que se les preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También preparaban para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Entonces, mire, en estos versículos, Nehemías les recuerda a ellos cómo él se había comportado desde que había llegado como gobernador. Como gobernador tenía derecho a exigir un salario, pero él dice, en 12 años que llevo de gobernador, yo nunca he hecho valer mis derechos ni he exigido el pago como gobernador. Los que vinieron antes de mí lo hicieron y pidieron mucho más de lo que debían pedir. Se enseñoreaban del pueblo. También dice que me llama la atención lo que dice en este versículo. Dice que yo no lo hice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Cuando uno teme a Dios, actúa correctamente. Cuando uno pierde el temor a Dios, entonces actúa egoístamente. Actúa egoístamente y actúa siempre buscando el bien propio y no el bien común. Dice también Nehemías que a la hora de construir el muro, él restauró la parte que le correspondía a él. Y dice, además de eso, también dice que había muchos judíos, 150 judíos, que comían a la mesa de él. Dice que todos los días mataban un buey, 6 ovejas, y mataban aves, mataban gallinas, pavos, y todas las demás aves que se podían comer. Y también dice que traían vino cada 10 días para que las personas pudiesen tomarse el vino. Y fuera de eso dice que él nunca pidió ni nunca exigió el pago como gobernador, sino que todo salía de su bolsillo. Ahora, Nehemías con esto estaba demostrando que él estaba guiando al pueblo con su ejemplo. Cuando Nehemías pidió al pueblo reconstruir el muro, Nehemías también reconstruyó junto con el pueblo la parte que le correspondía. Cuando Nehemías pidió que oraran, ya Nehemías había orado. Cuando Nehemías pidió al pueblo que trabajaran de noche, él también se quedaba con el pueblo trabajando de noche. Y cuando Nehemías pidió a los ricos ayudar a los pobres, ya Nehemías estaba haciéndolo, estaba ayudando a los pobres. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los filipenses en Filipenses capítulo 3 versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Los verdaderos líderes piden a los demás que hagan lo que ellos ya están haciendo. Y el apóstol Pablo en los Efesios en el capítulo 4 versículo 3 dice, procurad mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas que el líder debe procurar a toda hora es, con su ejemplo, procurar la unidad en el espíritu del grupo o del ministerio que él esté ejerciendo en ese momento. Y bien, hermanos, ya para concluir, vamos ahora a la guía de aplicación para los principios y vamos a empezar con el primer principio, que es la comunión. Los conflictos y las divisiones destruyen el compañerismo y la armonía. Como líderes debemos confrontar al agente divisor. Como padres debemos disciplinar a nuestros hijos para mantener la armonía en el hogar. Al igual, como líder, debemos ejercer disciplina entre los miembros del grupo para que el grupo se mantenga en armonía. Pasamos al segundo principio, que es de discipulado. Nehemías discipulaba a través del ejemplo que mostraba. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos mostrando nosotros a Cristo al mundo?
¿Cómo estamos mostrando nosotros a Cristo dentro de la iglesia o dentro del ministerio que estamos desarrollando? ¿Podríamos nosotros decir, como dijo Pablo, sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo? ¿O podríamos decir, como dijo Nehemías, yo me esfuerzo por hacer las cosas bien porque temo a Dios? El tercer principio es el principio de ministerio. Nosotros sabemos perfectamente que las divisiones pueden destruir ministerios, pueden destruir familias, pueden destruir iglesias. En el rol de líder, ¿cómo manejamos nosotros a una persona que cause divisiones o que cause problemas o que se vuelva un disociador? Recordemos lo que el apóstol Pablo le decía a Tito: al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y si no se corrige, deséchalo, porque el tal se ha pervertido y peca deliberadamente y está condenado por su propio juicio. Entonces debemos tener claro cómo manejar estas situaciones con personas que dentro de nuestro ministerio o dentro de nuestro grupo siempre son los que están propiciando las divisiones y los problemas. En el principio de evangelismo, podemos decir que para compartir efectivamente a Cristo debemos parecernos a Él en nuestras acciones. Debemos actuar como Cristo actuó. Ahora, para mirar un ejemplo de cómo actuó Cristo ante algunas situaciones que se presentaron, vamos a leer en Mateo capítulo 17, versículo 27, lo que nos dice. En Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 17. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Desde el versículo 24 vamos a empezar. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y les dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. El Señor llega con sus discípulos a Capernaum y los que cobraban los impuestos a la entrada del templo le dicen a Pedro: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. En el versículo 25 dice: Pedro respondió: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús les dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. En este episodio dice que los que cobraban los 2 dracmas para el templo le dijeron a Pedro: ¿y vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Pedro inmediatamente dijo que sí. Pero luego Jesús, ya en la casa, le dice: Pedro, los reyes de la tierra, ¿a quienes le cobran los impuestos, los tributos? ¿A la gente del pueblo o a su propia familia? Pedro le dijo: al pueblo. Dice luego: ¿los hijos están exentos? Sí, Señor, están exentos. Ahora, los 2 dracmas los cobraban era por el uso del templo, para el templo. Y el Señor, en otra parte, el Señor dice: mi casa, el templo, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, dice: los hijos están exentos. Mas sin embargo, Jesús le dice a Pedro: mas sin embargo, para no ofenderlos, para que ellos no se sientan ofendidos, para que ellos no se sientan incómodos, para que ellos no se sientan mal, ve y pesca, y el primer pescado, al abrirle la boca, vas a encontrar un estatero, dáselo por los 2. Entonces mire la actitud de Jesús. Dice: sin embargo, para no ofender. Sin embargo, para no ofender. Ahora, hay una diferencia grande entre aceptación y aprobación. Yo puede que acepte una cosa, pero no la estoy aprobando. Yo puede que acepte una situación que se esté dando, pero el hecho de que yo la acepte no quiere decir que yo la apruebe. Hay una diferencia grande entre lo uno y lo otro. En este caso,
Jesús le dice a Pedro, para no ofenderlo, está aceptando pagar los 2 dracmas. Pero Jesús no está aprobando el que le hayan cobrado los 2 dracmas a él, que era el Hijo de Dios y que iba a entrar a la casa de Dios. ¿Sí ve la diferencia entre lo que es aceptación y aprobación? Ahora, esta situación se puede presentar en la iglesia, en el ministerio que estemos desarrollando, en el liderazgo que estemos desarrollando o en los hogares. A veces hay que aceptar algunas conductas de los hijos, mas sin embargo, el aceptarlas no quiere decir que estemos aprobándolas. El principio de adoración. Adorar implica poner a Dios en primer lugar, aunque no es fácil. Porque a veces nosotros, nuestro ego, siempre tratará de ocupar ese lugar. Poner a Dios en primer lugar reflejará siempre mi actitud de adoración a Él. Cuando oramos, nuestro pensamiento, nuestra oración debe estar dirigida a Él. Al cantar nuestro cántico, Él debe ser el personaje principal. En el culto, nuestra concentración, nuestra atención debe estar fijada en Él. En nuestro hogar, Él debe ejercer la primacía. Él debe ser el primero. En el hogar, en el trabajo o en cualquier otro estado, en cualquier otro sitio, en cualquier otro momento donde estemos, Él siempre debe ser el primero. Entonces, la adoración implica que Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en la iglesia y en todas las esferas de nuestra vida. Vamos a orar, te damos gracias, oh Dios, y te bendecimos por este momento que hemos estado aquí escudriñando tu palabra. Señor, sabemos que los conflictos cada día vendrán, pero danos la sabiduría, danos el entendimiento para nosotros saber resolverlos. Padre, que cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, nosotros tengamos la sabiduría que tú das a través de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor mío, a resolver de la mejor manera. Danos, oh Dios, discernimiento, danos sabiduría para enfrentar cada día los problemas y llénanos de un corazón de amor para tratar a aquellas personas que causan divisiones, aquellas personas que causan problemas, aquellas personas que a todo momento tratan de traer la discordia al grupo, al ministerio o donde estemos ejerciendo el liderazgo. Padre, bendícenos cada día a través de tu palabra, ayúdanos cada día a crecer a través de ella, Señor. Bendice a todos los hermanos que han podido escuchar este mensaje a través de estos medios, Señor mío, y ayúdalos a crecer también en sus ministerios y en sus vidas personales, en sus hogares, en sus trabajos. Señor mío, y que tú seas glorificado cada día en tu iglesia y en los hogares de cada uno de nosotros. Derrama tu bendición sobre nosotros, Padre Santo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.